sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. En ti está nuestra esperanza, amado Señor. En ti, Señor, está nuestra carga. Tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Y nos basta, Señor, tu gracia. Señor, hoy te agradecemos por el privilegio de poder levantar nuestras manos a ti en adoración. Levantar nuestra voz, Señor, para clamar, venga tu reino y se establezca así en el cielo como en la tierra. Padre, te pedimos hoy que tu Espíritu Santo dirija tu palabra y que sea Él llevándonos a toda verdad por tu palabra, y que tú, Señor, seas el Maestro, seas tú, Señor, quien nos guía a tu voluntad y a tu propósito,
a través de tu palabra. Hoy, Señor, queremos tu revelación para nuestra vida, Señor. El desafío, Padre, de vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor, en santidad, en amor, en misericordia. Padre, de perdón, de restauración, Señor, de restitución en tu nombre, bendito Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú has hecho un día de salvación. Y hoy, Señor, tú añadirás a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos. Bendice, Señor, nuestras vidas y quita, Señor, todo estorbo de nuestra mente, de nuestra vida, Señor. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a tus pies, Señor. Y nos sometemos a tu voluntad, Señor, y a la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Tome asiento. Tome asiento. Dos cositas antes de empezar. Damos gracias a Dios que se ha podido restaurar el servicio en la sala cuna con la proyección del culto. Aquellos papitos o mamitas que traen a sus hijos, bebés, desde recién nacidos hasta los 2 años, 11 meses, pueden disfrutar del tiempo del culto, a la vez que también sus hijos pueden tener un espacio para ser cuidados y también ustedes compartir con ellos. También, ya que veo por ahí y escucho algunas voces de niños, el culto ya empezó, el infantil. Así que por favor, lleve a sus niños también para que reciban del Señor en su edad, en su lenguaje. Ok, quiero que me acompañe por favor al Primera de Reyes. ¿Me ayuda con un poquito de luz aquí que yo sí soy medio ceguetas? Primera de Reyes capítulo 19 y vamos a estar revisando los versículos del 1 al 11. Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 1 al 11. Manténgalo ahí, ponga su separador. En un momento vamos a revisarlos. Al preparar este tema, recordaba 2 personajes de mi infancia. Hace... no soy tan... Pero más o menos hace unos 25 años, por lo menos. Había una serie animada donde estaban 2 personajes que prácticamente eran polos opuestos. Se trataba de un león y una hiena, ¿no? Y de por sí los leones y las hienas naturalmente no se llevan. Pero este león y esta hiena eran amigos. El polo opuesto era que el uno disfrutaba de la vida, ¿no? El león, que se llamaba Leoncio, y la hiena, que naturalmente se esperaba que las hienas tienen un sonido muy parecido a la risa, pero esta hiena se llamaba Tristón, porque esta hiena se quejaba de todo, siempre estaba triste, siempre veía el lado malo de las cosas. Y ahí estaba Leoncio que lo animaba y le decía: vamos, Tristón, mira, vamos a hacer esto en la jungla. Y siempre tenía una idea ocurrida Leoncio. Y ahí estaba Tristón que lo seguía y le decía: no, Leoncio, no lo hagas, mira que todo va a salir mal, no, vamos a morir, no, nos va a ir mal, nos va a doler, y un montón de cosas. Y Leoncio tenía que lidiar con el pesimismo de este Tristón. Y no hubo, hasta que yo recuerde, un capítulo donde esta hiena le vea el lado bueno a las cosas. Y parecía que este Tristón vivía en una depresión constante. Ahora me pregunto qué clase de dibujo animado era ese, pero era lo que había en ese tiempo, ¿no?
a veces nos podemos volver tristones, siendo la manifestación natural de esta figura animada, una hiena que produce un sonido similar a la risa y del que se hubiera esperado sea el más bribón o ocurrido por ser la hiena, y el león tomar el papel de tal vez como de defensor o algo así. Esta hiena era triste, esta figura animada era triste. Y a veces, siendo nuestro propósito natural creados para bendición, creados para cosas buenas, como dice Efesios capítulo 2, el versículo 10, que Dios nos creó para buenas obras, siendo nuestro propósito natural como creación de Dios, buenas obras, gozo en el Señor y el disfrute de la vida que Dios nos da, nos podemos convertir en perfectos tristones. Conociendo nuestro diseño natural, distorsionamos y vivimos un trastorno en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, al punto de ser todo lo contrario para lo que fuimos diseñados. Y eso es lo que produce el tema del que vamos a tratar hoy, que es acerca de la depresión. La depresión es un diagnóstico psiquiátrico, ¿no?, que viene de una palabra en latín, depressio, que significa opresión, abatimiento, encogimiento de la persona, transitorio o permanente, que está caracterizado por sentimientos de infelicidad, de culpabilidad. Pierde la capacidad el individuo de disfrutar de las cosas de la vida y las situaciones o acontecimientos que la vida le ofrece. La depresión es un estado donde la persona vive una distorsión de su carácter, de su personalidad, y pierde capacidades para percibir la realidad por más favorable que ésta sea. Y nos convertimos en perfectos tristones por tal vez algún detonante que en nuestra vida surgió y nos llevó a este estado tal vez distorsionado de la depresión. Puede ser una mala noticia inesperada, un despido, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, tantas cosas que pueden detonar un trastorno en el estilo de vida, en la mente, un trastorno psicológico. Ahora, en el contexto de los hijos de Dios, en los nacidos de nuevo, los que hemos sido llamados a la nueva esperanza, ¿se puede entender que un hijo de Dios, o se puede aceptar que un hijo de Dios viva en algún momento depresión? Que esté en un estado permanente de encogimiento, de sentirse abatido, de sentirse culpable permanentemente, oprimido, vivir en desconfianza, vivir temeroso, ¿no? Y a veces nos topamos o me he topado yo con hermanos que aquí estamos levantando las manos y adoramos al Señor y decimos aleluya. Y luego cuando enfrentamos situaciones difíciles en la vida o hay que tomar una decisión, ¿será que Dios en verdad va a hacer esto? ¿Será que si oro Dios va a responder? Y perdemos incluso la capacidad de disfrutar de las bendiciones de Dios por más que estén enfrente de nosotros. ¿Los hijos de Dios pueden sufrir? Sí, pueden sufrir. ¿Pueden sentir dolor? Pueden padecer dolor. ¿Pueden vivir un estado como la depresión? Puede ser que sí. Pero no puede ser ese su estado permanente. No puede ser la depresión el estado permanente de un creyente. Porque ha sido llamado a una nueva esperanza.
Y tal vez si hay alguien que todavía hoy, o tal vez hoy recién me escucha o está frente a la exposición del Evangelio, no es el propósito de Dios que usted viva permanentemente en depresión, en opresión, triste, que viva malhumorado, que viva irritado o en una tristeza constante. Y hoy vamos a ver a través de la palabra cómo Dios puede tratar este problema o esta situación compleja y áreas difíciles de nuestra vida a través de la vida del profeta Elías. Características de la depresión: tristeza constante, decaimiento, irritabilidad, sensación de malestar, frustración a la vida, siempre en desconfianza. Son algunos síntomas de la persona que vive en depresión. Hay algo malo siempre. Nada es 100% bueno, ¿no? Incluso creo que hay hasta un dicho popular que cuando todo va bien, ¿no?, es porque algo va a pasar. ¿Ah? Cuando todo va bien es porque algo va a pasar. No todo es color de rosa, no todo es felicidad, también hay otros dichos, ¿no? Sí, es verdad que vamos a pasar episodios difíciles en la vida, pero no podemos vivir con la expectativa de que algo malo va a pasar siempre. Más bien, tener la expectativa contraria de que en medio de las situaciones complejas hay una esperanza de que vendrán tiempos mejores. No al revés, pero nos encanta vivir en un contrasentido de la vida, pensando que algo malo va a pasar, ¿no? Algunos dicen que Dios le da las mejores batallas a sus mejores soldados. Sí, pastor, pero a mí ya me tiene por boina roja, creo, como Rambo. Y uno le da palabra y le dice, el Señor, ore hermano, el Señor le va a restaurar. Sí, pero ¿qué más hago, pastor? Oremos juntos, intercedamos. Sí, pero es que el Señor no me contesta. Y llevo tanto tiempo solo o sola. Y la soledad se vuelve una plataforma tal vez para pasar un episodio de depresión. Y a veces Dios nos está hablando en la soledad, si hemos sabido administrar esa soledad para encontrarnos con Él y conocerlo más. Qué lindo que habla usted, pastor, pero no sabe lo que yo estoy pasando. Luego le voy a contar ahí un testimonio cortito acerca de la soledad. Ok. Vamos al 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice aquí que Acab, siervo de Jezabel, le cuenta a Jezabel que Elías había matado a los profetas de Baal. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y protestó: estoy harto, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Hasta ahí vamos a llegar en este momento. ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías? Profeta de Dios. Cuando en el Nuevo Testamento se hace referencia al Mesías y dice que las Escrituras, la ley y los profetas hablaban del Mesías, cuando se hablaba de la ley, ¿a qué personas se referían? A Moisés. Y cuando se hablaba de los profetas, a Elías. Elías era uno de los referentes de la historia de Israel, de las profecías de Israel, de la historia de Israel.
Este hombre, con toda la fuerza de ser el modelo de profetas, que experimentó el poder de Dios, que vio el fuego de Dios descender y quemar la ofrenda que estaba cubierta de agua, que fue tomado en un carro de fuego y no experimentó la muerte, que cuando iban por él soldados a llevarlo, a matarlo, él decía, fuego del cielo te consuma, y los consumía. Ese poder de Dios a través de la vida de este hombre, ese hombre de poder, hoy estaba asustado como un gatito. Ahora está asustado Elías. Acababa de cortarle el cuello a los falsos profetas y ante la amenaza de muerte de Jezabel entra en shock y huye por su vida, se va a esconder y protesta contra Dios. Hay un punto de quiebre en la vida de Elías, un detonante en su vida, algo que tal vez lo confrontó con la realidad de que no era tan invulnerable como él pensaba, no era tan fuerte como él pensaba. No tenía todas las fuerzas que él tal vez pensaba que tenía. Sabía que alguien con una determinación como Jezabel podía terminar con su vida. Y esta mujer había jurado, esta reina había jurado terminar con la vida de Elías, jurando por sus propios dioses. Era una amenaza seria. Era una amenaza seria, ¿no? No es como cuando en la escuela nos peleábamos con el compañero, ¿no? Y decía, vas a ver a la salida, y a veces a la salida no había nadie. Esta era una amenaza de muerte, ¿no? Es más o menos como la mirada que le pegaba la mamá a uno en la iglesia cuando estaba haciendo relajo en la iglesia, ¿no? Como que sabías que eso en la casa llevabas porque llevabas, ¿no? Pero era más fuerte esto, era una amenaza de muerte. El cuello de Elías estaba en juego. Y si a usted lo amenazan de muerte, Dios no quiera, pero si a usted lo amenazaran de muerte, ¿qué haría? ¿Ah? Si usted sabe de alguien que es muy malo y quiere acabar con su vida y dice, hoy mismo te voy a acabar, ¿qué hace? ¿Ah? Yo sé que algunos me van a decir, yo me paro y le digo en el nombre del Señor. Lo quiero ver. Hay puntos de quiebre. Para Elías fue una amenaza de muerte. Y eso rompió en la vida de Elías. Lo lleva al punto extremo de salir huyendo. Dejar a su criado, dejó botado al criado y se escondió y se guardó debajo de un arbusto primero. Caminó, dice, un largo camino por el desierto. Y es que los trastornos como la depresión o estos puntos de quiebre nos pueden llevar a recorrer largo camino cuando se pierde de vista el enfoque correcto de dónde venimos. Elías conocía y sabía y amaba a Dios con todo su corazón, ¿sí o no? Elías conocía el poder de Dios. Elías sabía que Dios lo podía librar de Jezabel. Sin embargo, huyó. Sin embargo, tuvo miedo. Huyó, despavorido. Patitas, ¿para qué te tengo? Criado, ahí quedas, me voy, dijo Elías. Y este trastorno lo lleva a recorrer un largo camino a Elías, al punto que termina cansado debajo del arbusto. Pero entra Dios en la escena. Vamos a ir revisando. Versículo 5. Luego se quedó debajo de un arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó
y le dijo, levántate y come. ¿Qué es lo primero que hizo el Señor con Elías? Le dio de comer. Ah, qué rico. Le dio de comer. Algunos podrían decir qué poco espiritual este Elías en vez de ponerse a orar. Dios sabía lo que necesitaba Elías y en ese momento necesitaba comer. Así que encontró, dice, cerca de su cabeza un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió. ¿Y qué hizo? Se volvió a dormir. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate Elías, come otra vez, porque te espera un largo viaje. Y dice aquí que comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. 40 días y 40 noches. En ese tiempo no había avión, ¿no? Ni buses. ¿Qué se habrá comido Elías para viajar 40 días y 40 noches, ¿no? Un buen tigrillo se haber comido Elías para aguantar todo eso. 40 días y 40 noches caminó Elías. Llegó hasta Horeb. Ahora, el ángel del Señor lo envió a la cueva que dice aquí a la que llegó Elías. Le dijo, un largo camino te queda. Pero no le dijo, ve y enciérrate en una cueva. Luego de pasar del arbusto, pasa a la cueva. ¿Alguien ha estado en alguna cueva aquí? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Ve? ¿Cómo son? Húmedas, ¿no? Oscuras. ¿Ah? Frías, oscuras, sucias. Muy parecido, cualquier parecido con el cuarto de un adolescente es pura coincidencia, ¿no? Pero son así, tétricas. Y eso estaba representando de alguna manera el estado en el cual estaba viviendo Elías. La cueva fría, su tiempo no a solas con Dios, su tiempo de escondite, su tiempo de sentirse vulnerable, su tiempo de acobardarse. Sin embargo, dentro de la cueva, dice ahí el texto, más abajo, más tarde la palabra del Señor vino a él y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Note que no le dice, ¿qué haces allí, desde fuera? Dios está en la cueva con Elías. En medio del dolor de Elías, de la soledad de Elías, de ese tiempo difícil para él, Dios le dice, ¿qué haces aquí? Dios estaba ahí, Dios estaba en ese lugar oscuro, húmedo, feo, doloroso, ahí estaba Dios igual. Dios no había dejado a Elías en ningún momento. Dios estaba en la cueva. Para algunos de nosotros la cueva puede tener distinto nombre. Puede ser un pecado recurrente, pornografía, infidelidad, una adicción, malas relaciones, falta de perdón. La cueva puede tener cualquier nombre. Y nosotros podemos pensar que ahí nadie nos va a ver, ni siquiera Dios. Pero es el mismo Dios que le pregunta a Elías, el que nos pregunta a nosotros también hoy, si estamos en una cueva, ¿qué haces aquí? Dios está en la cueva, mis hermanos. Así como Él está en medio de la alabanza, en el sol radiante, en el calor del abrazo de su familia, también está en la cueva. Dios también está en los tiempos de dolor.
Dios también está en los desiertos. Dios está en medio de la prueba. Dios está en cada paso de nuestras vidas. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré que tú no me puedas encontrar? ¿En dónde me voy a esconder de la presencia de Dios? Es imposible. Más si el propósito de Dios está sobre mí. Ahora, Elías argumenta aquí el amor que tiene por Dios. Le dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Y habla de los profetas que han sido muertos a filo de espada y que él es el único que queda con vida. Y el Señor no le dice, sí, mijito, qué bueno y obediente que eres, qué bueno que me amas. No, yo sé que estás pasando por este tiempo difícil. No te preocupes, papito, tranquilo, yo te voy a... ¿Qué le dice ahí más abajo? Sal. Y no le dice, mi querido Elías, ten la bondad de salir de la cueva. Sal. Sal. Con toda la autoridad le dice, sal de aquí. Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Ven ante mí. Sal de la cueva, Elías. Este no es tu lugar natural. Ya te alimenté, ya te fortalecí, caminaste y has tenido que caminar bastante tiempo. Ahora estás encerrado aquí lamentándote, es tiempo de salir. Y Elías no dice aquí, no se muestra la respuesta de Elías, sí Señor, yo voy, ¿no? O ya en un ratito voy, Señor. No dice nada Elías. Y Elías está esperando la manifestación sobrenatural de Dios, porque él conocía el poder de Dios. Elías sabía que Dios podía terminar con Jezabel y acabar con sus enemigos y acabar con sus problemas, y que Elías ya no sufra más. Pero Dios estaba demandando de Elías el dar los pasos que él le estaba pidiendo dar. No existe un pasaje en la Biblia que diga, no lo hagas, no te preocupes que yo lo voy a hacer por ti. Sí existe un esfuérzate y sé valiente. Existe una promesa, ¿no? Como se la hizo a Josué, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, pero tienes que ir, pero tienes que moverte. Y a veces queremos que Dios termine con nuestros problemas, con ese estado de depresión, con esa tristeza en el corazón que fue detonada por esa mala noticia, por ese despido, por esa enfermedad, por esa pérdida, por esa lucha. Que Dios me lleve de una vez, como Elías, me quiero morir. Si bien Dios es Dios de los imposibles y Él puede hacer posible lo imposible, Dios no es el Dios de las decisiones fáciles. Como Padre, tiene que enseñarnos. Como Padre, tiene que disciplinarnos. Como Padre, tiene que desafiarnos a confiar, a recuperar la fe en Él. Ahora, Elías espera esa manifestación extraordinaria y dice aquí, sigue el texto en el versículo 11, que como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. ¿Qué viento tiene la capacidad de romper rocas? Tiene que haber sido algo como un huracán, algo tremendo. Y al escuchar ese viento recio y las rocas que se parten, Elías dice, aquí viene el Señor. Ahora sí, Jezabel,
Pero dice la Biblia, pero el Señor no estaba en el viento. Y Elías estaba esperando esa manifestación y tal vez se acercó un poco a decir, aquí está el Señor. Pero aún en el estruendo de ese viento y rocas que se rompen, Dios no estaba allí. Luego dice que vino un terremoto. Si ya no entendiste por el viento, ahora viene el terremoto y lo mueve a Elías dentro de la cueva para ver si así sale. Y yo creo que entró temor en la vida de Elías. Cuando medio tiembla la tierra, ¿cómo nos ponemos? Lo primero es la reacción del gato, digo yo. ¿No? Medio tiembla, primero nos quedamos así. ¿No? Luego, como sea, así uno haya hecho el curso de seguridad, de ni sé qué, que póngase el triángulo de la vida, que el borde de la puerta. El rato que tiembla, hermano, nadie se acuerda de ningún curso ni nada, ¿no? Yo me acuerdo en uno de los temblores, mi esposa, pobre, creo que se estaba peinando, la jalé con todo, ¿no? Ya estábamos abajo y abajo nos dimos cuenta que me faltaba un zapato y todo. Cuando tiembla uno sale porque sale. Pero en el temblor, dice aquí, en ese temblor, en ese terremoto, tampoco estaba Dios. Tampoco estaba Dios. Y tampoco salió Elías. Luego del terremoto descendió fuego. ¡Wow! Nosotros hemos tenido experiencias espirituales con Dios fuertes. Pero no sé, a mí no me ha pasado todavía, pero no sé si alguno de ustedes ha visto fuego descender del cielo. Elías ya lo había visto. De alguna manera podía reconocer que era Dios. ¿Dios enviaba el viento? Sí, porque Él lo ordena. El terremoto igual, y ahora el fuego. Y es una señal muy conocida para Elías el fuego. Sin embargo, en el fuego tampoco estaba Dios. Tampoco estaba Dios. Y tampoco salió Elías. Las experiencias sobrenaturales que Dios nos puede dar, o nos da el privilegio de experimentar, pueden producir cambios radicales en nuestra vida, sí, pero muchas veces pueden emocionarnos también solamente. Y nos quedamos con los estruendos, con las luces, con el temblor, con el fuego, pensando que a través de esas experiencias puntuales es solamente que Dios puede obrar. Cuando la fe tiene etapas en las que nosotros debemos actuar, debemos ser agentes activos. Primero, nacemos por fe al escuchar el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nos descubrimos como pecadores y vamos al arrepentimiento y decidimos creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y nacemos de nuevo. Empezamos a caminar por fe, segundo estado, y a confiar en Dios como niños tomados de los brazos en ese primer amor, confiando en el Señor. Pero hay una especie de limbo entre el segundo y el tercer estado. El tercer estado se llaman las batallas de fe. Y ese limbo es donde se quedan los sobrevivientes de la fe. Una cosa es ser un soldado de la fe, alguien que ha nacido por fe, que vive por fe y que pelea sus batallas por fe, o ser un sobreviviente de fe, porque es un contrasentido.
Elías en ese momento estaba como un sobreviviente de fe. Sabía que tenía un problema, sabía que Dios tenía el poder para librarlo, pero no estaba comprometido a dar el paso que Dios le estaba pidiendo que dé para pelear esa batalla y salir finalmente de ese lugar. A veces nos quedamos como sobrevivientes de fe. Y eso quiere decir que no estamos dando los pasos correctos o no estamos haciendo nada y le hemos puesto cortinas, muebles nuevos y hemos decorado nuestra cueva. Y nos hemos acomodado en esa cueva. Nos sentimos confortables y seguros en esa cueva, porque creemos que en ese lugar nadie nos podrá hacer daño nuevamente. Nadie podrá amenazarnos o encontrarnos en este lugarcito. Y tristemente, a veces pasa con la iglesia del Señor, con los hijos de Dios. Vivimos en cuevas, ¿no? La cárcel de los inocentes viene a ser esta cueva. Vivimos presos de estas situaciones difíciles, de estos problemas, de estos complejos, de este estado de culpabilidad que no nos deja levantar los ojos al cielo. Y decoramos nuestras cuevas y perdemos el sentido de la realidad, el disfrute de la vida. Y vivimos vidas oscuras, amargadas, lúgubres, con falta de perdón, con falta de amor, carentes de expresiones de misericordia, lisiados en la gracia, en la misericordia de Dios, lisiados en la fe y perdemos la confianza en quien nos sacó de ese lugar de inmundicia. Cada uno de nosotros ha vivido o tiene sus cuevas. Y así como sabemos de dónde Dios nos sacó, a veces también sabemos cómo regresar. Y cada uno conoce el camino a su cueva. Y tristemente en momentos de la vida emprendemos ese camino. Y tenemos esas conversaciones, como yo he dicho alguna vez, conversaciones con Satanás, que en la cueva toma asiento, se acomoda, se prepara un juguito o un cafecito y nos dice, ¿sí ves? ¿Por qué prometiste si no pudiste cumplir? Dios no te va a perdonar. Eres indigno. Estás deprimido. Ese no es el estado de un cristiano, de un hijo de Dios. Pregúntate si eres hijo de Dios. Yo de ti no voy a la iglesia. Yo de ti dejo de servir. Yo de ti sí repito las alabanzas, pero eso de levantar las manos, eso es para otro nivel. Tú no. Y poco a poco nos quedamos en el umbral o en un limbo espiritual donde no somos ni lo uno ni lo otro y nos sentamos a tener conversaciones con Satanás. Y Satanás tiene su espacio reservado en esa cueva. Y sabe que no tiene que hacer nada para llevarnos a caer, porque estamos dispuestos, estamos propensos, estamos vulnerables a eso, porque vivimos una distorsión en la depresión, en la tristeza, en la amargura, pensando de que solamente puros, santos, inmáculos, flotando de espiritualidad, podemos acercarnos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Cuando Dios le dice a Elías, sal de ahí, sal de ahí. Pero es que me siento mal, sal de ahí. Pero es que me van a criticar,
Sal de ahí. Es que no puedo, Señor. Es que a mí me falta esto. Es que a mí me falta lo otro. Es que a mí no me toman en cuenta. A mí no. Sal o te saco. ¿No? Ustedes me ven con esta bendita y les pido disculpas por presentarme así. Pero tomando como ejemplo esto, ¿no? Resulta que luego del campamento de jóvenes, un lindo tiempo, en la zona de Mindo, parece que a un bichito le gustó mi mano. Y me picó, no sé qué hizo, y bueno, regresé acá y tenía una cosita diminuta así como una picada de mosquito. Como mortal común y silvestre, me rasqué. Y la ronchita se inflamó, dije es normal, el consejo de las abuelitas, póngase mentol. Me puse el mentol, ¿no? El bichito de haber estado ahí adentro, ¿no? Y pasaron 3 días y la mano parecía un guante de box, estaba hinchada. Y mi esposa me dijo, ahí tienes un bicho. ¿No? El Señor le dio discernimiento, dijo, ahí tienes un bicho. Y yo le dije, ¿qué va a ser? No, es alergia. Me fui donde un médico que yo sabía, yo ahora, después de que me pasa todo esto, yo sabía al médico que iba, que gracias a Dios un amigo me dio esa facilidad porque donde me iba a atender no había atención, un problema ahí, y un amigo me dijo, mira, tenemos un doctor que te puede atender, y muy, muy bueno el doctor y todo, pero yo sabía que no era él especialista en enfermedades tropicales que mi esposa ya me había dicho que vaya a ver. El doctor me vio, me mandó lo que me hubiera mandado cualquier médico y me lo tomé. La inflamación bajó, pasó un poco el dolor, pero a los 2 días otra vez. ¿No? Pasaron los días y a los 8 días ya no veía los nudillos. Ya no podía mover el dedo, ¿no? Y mi esposa con su voz apacible y sabia me dijo, este rato nos vamos al médico. Nos vamos al especialista. Y el especialista me vio y me escuchó así como Elías, ¿no? Todo el argumento. Porque yo sabía que ese doctor me iba a sacar ahí algo. Le di el argumento al médico y me dijo, preste la manito. Cuando me abrió la herida me dijo, ay, mijito, así nomás. Entonces me dijo, eso es en quirófano, pero no podemos preparar el quirófano porque hasta eso le puede llegar a la articulación, al hueso y se convierte en un problema más grave. Así que aquí lo vamos a operar, ¿no? Ahí está la anestesia, se la presento a su esposa. Tómelo del brazo para que no se desmaye, grite, porque la anestesia no le iba a coger por la infección. Y el doctor abrió, y no le cuento más para que, ¿no? Pero fue un proceso muy doloroso, muy doloroso. ¿Por qué? Por no ir a tiempo. Por no ir a tiempo. Por no ir a tiempo. Pero cuando el especialista empezó a operar, tomando como referencia esto, lo primero que tuvo que quitar es lo que se había endurecido y había perdido la sensibilidad. Y en la cueva puede ser que hagamos una especie de callo
o generemos una capa que no nos permite percibir la realidad de lo que Dios nos está mostrando en ese momento. Pasó algo con los autos que veo mucha gente que está saliendo. Y había que retirar eso. Y a veces Dios tiene, cuando empieza a operar, tiene que retirar lo endurecido. Cuando eso se retira, queda expuesto. Y el mínimo contacto con el aire, con lo que sea, produce dolor. Dios en su misericordia opera. Pero así como Elías nos hace llamados con el viento, con el terremoto, con el fuego, ven, sal de ahí, preséntate ante mí, yo voy a pasar por aquí, ven. Y dejamos pasar el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y se va generando una infección tremenda en el corazón. Y llega el momento en que Dios en su misericordia obra porque el dolor es más grande que el problema. Y cuando el dolor es más grande que el problema es cuando finalmente logramos entender que Dios nos ha estado llamando, que Dios nos ha estado convocando delante de Él. Enseñanza, varones, cuando su esposa le diga, ahí usted tiene algo, vaya. Vaya. Dios llamó a Elías una y otra vez. Y Elías se quedó con lo extraordinario. Pensaba que en lo extraordinario Dios iba a obrar. En la experiencia sobrenatural, supernatural. Pero finalmente dice aquí, y después del fuego vino un suave murmullo. Un suave murmullo. Elías lo oyó y cubrió su rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. ¿Qué hace que Elías no salga por el viento, ni el terremoto, ni el fuego, y salga con ese suave murmullo? ¿Qué hace que Elías, al escuchar ese suave murmullo, cubre su rostro con el manto? Y esta voz le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, tampoco estaba en el fuego, estaba en la cueva todo el tiempo. Dios estuvo presente en el temor de Elías de no dar el paso que Dios le estaba pidiendo que dé, salir de ahí y presentarse delante de él. Sin embargo, Dios no fue a la montaña donde le dijo, sino que se quedó con Elías. Nunca abandonó a Elías, Dios. Siempre le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hoy podemos estar viviendo un dolor muy grande, una lucha tremenda. Puede ser que Dios nos esté hablando a través de vientos huracanados o esté removiendo nuestro suelo y esté haciendo descender fuego y dándonos claves para encontrarnos con Él a tiempo. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Buscarlo mientras Él pueda ser encontrado. Pero también nos lleva a entender que en medio de todo ese dolor jamás hemos estado solos. Que Dios ha estado presente en cada lágrima, en cada oración, en cada situación difícil, en cada día, en cada mes o en cada año que hemos experimentado este gran dolor. Pero hoy es el día del suave murmullo, donde Dios nos pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?
¿Cuál es la situación que no hemos logrado entregar a Dios totalmente? Tal vez hemos repetido y hemos dicho muchas veces, Señor, te la entrego, Señor, te la entrego, Señor. Pero tal vez han sido huracanes, terremotos y fuegos. Y algo por ahí está faltando. Elías tenía que entender que no se trataba de él, que el poder y la unción no eran suyas, que era Dios a través de su vida y que la seguridad de su vida estaba en Dios, al punto que este hombre no experimentó la muerte. Y fue tomado y fue llevado con Dios. Tal vez hemos decorado la cueva, quién sabe. Y hemos hecho un departamento hermoso. Y se ha convertido en nuestro ropaje de amargura, de tristeza, de desconfianza, de desazón. Pero la Biblia nos invita y nos dice que podemos tomar un nuevo ropaje, una nueva vestidura a través del sacrificio de Cristo. Porque en Él tenemos un sumo sacerdote que puede entendernos en nuestra debilidad, porque padeció igual en todo, pero no pecó. Y a través de su sacrificio rompió el velo y traspasó los cielos, y los cielos fueron abiertos para que cada uno de nosotros en su nombre podamos acercarnos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Y Él nos sigue llamando y nos dice, sal y preséntate ante mí. No se trata de cuán digno estás. No se trata de cuánto conocimiento tienes. No se trata de cuánta experiencia puedes decir que tienes. Se trata de cuán necesitado estás de Dios. Y Dios nos dice, sal, sal. Finalmente, hay un pasaje muy conocido por nosotros en Isaías, perdón que no es el capítulo y versículo exacto, que dice que los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová remontarán vuelo como las águilas. ¿Quién quiere ser águila? Todos. Pero ¿sabe usted cómo remonta vuelo el águila? El plumaje se desgasta y con el pico el águila tiene que sacar cada pluma y extraer esas plumitas con su cartílago, y es un proceso de dolor, y tiene que esperar y tiene que hacerlo ella misma, tiene que ir sacándolo, tiene que ir eliminándolo de su vida hasta que ya no queda nada. Esperar que salga el nuevo plumaje, y una vez que llegó, empezar a practicar para remontar el vuelo, y después remontar ese vuelo, esa experiencia natural, ese propósito natural del águila, que es volar, y volar muy alto. Si queremos remontar ese vuelo, queremos ser águila, también tenemos que estar dispuestos a esperar, a pagar el precio, a dar los pasos, a sincerarnos delante de Dios, a reconocer pecado, a reconocer nuestra incapacidad, a eliminar uno por uno todo eso, ese plumaje viejo que nos detiene. Cuando Él nos dé el nuevo, descansar y confiar en Él y escuchar su voz y su dirección para volver a practicar, adaptarse
a la revelación y caminar sobre la voluntad de Dios y remontar ese vuelo finalmente. Él quiere que remontemos vuelo, pero no quiere que nos saltemos los procesos. Sin embargo, no es su propósito que vivamos para siempre en el suelo, en una cueva. Nuestro propósito, dice la Biblia, es creados para buenas obras, para la manifestación gloriosa de Dios, para experimentar el gozo de Dios. Echa sobre Jehová tu carga, porque el justo no será abatido para siempre. El justo no será abatido para siempre. Amado Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es precisa a nuestra vida y trae renuevo y revelación, Señor, a nosotros. Padre Celestial, tú nos estás llamando, nos estás invitando hoy a salir de la cueva. Danos la sensibilidad, Señor, en el corazón, en la mente, para escucharte, para obedecerte y no esperar el huracán, el terremoto o el fuego, y aprender a reconocer el susurro apacible de tu voz, que nos invita a salir de ese lugar oscuro, que nos invita a la restauración, que nos invita, Señor, a la reconciliación contigo, que nos invita, Padre, al desafío de confiar en ti con todo nuestro ser. Señor, de depender 100% de ti, que es un proceso muy difícil, Señor. Padre Celestial, toma cada corazón, cada mente, Señor, cada vida en este lugar y trae tú un renuevo, Señor. Trae tú un refrigerio espiritual, Señor. Fortalece el corazón, fortalece, Señor, las vidas. Restaura, Señor, los corazones de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, de las familias. Que cada uno de nosotros pueda deshacerse de ese peso de pecado y poder levantar los ojos al cielo y reconocer que tú eres Dios, y puestos los ojos en ti, Jesús, autor y consumador de nuestra fe, correr bien la carrera que tenemos por delante. Tú estarás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Jamás nos has dejado, jamás nos dejarás, Señor. Y queremos, Señor, bendecirte y darte gloria y honra en este día. En el nombre de Jesús. Amén.